Buenos días, queridísima audiencia de Signos Vitales, queridos varones, damas y buscadores. He acuñado ese término porque sé que muchos de los que nos sintonizan son inquietos buscadores de verdades hermosas de la palabra de Dios. Voy a pedir aquí a que Jaime le lleve las notas de hoy a nuestro querido BTR, que hoy día es Octavio. Muy bien, yo les invito a abrir sus Biblias en el segundo libro de Moisés. Estos libros, los primeros 5, son conocidos como el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. El primero es Génesis y el segundo de ellos es Éxodo. Y vamos a mirar en Éxodo capítulo 14, un tema, como todos los temas que trata la Biblia, son temas de visión, de exhortación, de consolación, de edificación espiritual, de fortalecimiento de la fe, porque la fe no se alimenta sino a través del texto bíblico. La fe en Jesús es una fe histórica que arranca desde el Génesis, que arranca desde el Éxodo, la historia de Abraham, de Isaac, de Jacob, los grandes líderes, José, Moisés, Samuel, David. Y cuando uno estudia toda esa historia, es la manera de tener fe. Entonces, en el capítulo 14 de Éxodo, ¿qué hacer cuando no hay nada que hacer? Ese va a ser el tema de hoy. ¿Qué hacer cuando ya no hay nada que hacer? Y parece un título un poco contradictorio y extraño, pero tiene mucho de verdad. Por ejemplo, a usted le dan un diagnóstico médico de una enfermedad terminal ya. Entonces, allí viene la pregunta, ¿qué hacer cuando ya la ciencia no tiene nada que hacer? Por ejemplo, la situación económica que está viviendo el mundo actualmente. Crisis en el mercado común europeo, crisis en los Estados Unidos, surgimiento de los gigantes asiáticos, China, Corea, Japón. Se tambalea la economía mundial, hay crisis de valores, la primavera de los países árabes en el norte de África, una situación mundial convulsionada, digámoslo allí. ¿Qué hacer en una situación tan convulsionada? Y yo le invito, en Éxodo capítulo 14, versículo 5, empieza el texto bíblico diciendo: fue dado aviso al faraón de Egipto que el pueblo de Israel se había ido. Oiga, los había tenido allí durante 400 años trabajando como esclavos y se le fueron. Entonces, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir al pueblo de Israel que ya no nos sirva más? Como dicen los españoles, a por ellos. Entonces unció su carro, tomó consigo al pueblo, tomó 600 carros escogidos de guerra y todos los carros de Egipto y capitanes sobre ellos, y endureció Dios el corazón del faraón rey de Egipto, y el faraón siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. ¿Se acuerda que Israel había salido de la esclavitud de Egipto con la mano poderosa de Dios, con las 10 plagas, ¿no? Las plagas de sangre en el río Nilo, ranas por todas las dependencias de las habitaciones de todos los pobladores de Egipto, piojos, moscas, ganado enfermo, úlceras, granizo, langostas, tinieblas, y la última plaga, la 10ª, fue la muerte de los primogénitos. Dios había sacado a su pueblo de Egipto con mano poderosa,
Pero el faraón dijo, vamos a rescatarlos, se nos fue la mano de obra barata. Ahora, ¿quién nos va a construir nuestro imperio egipcio? Y se fueron por ellos. Cuando los alcanzaron, el pueblo sintió miedo. Adelante de ellos estaba el Mar Rojo y atrás los enfurecidos egipcios. ¿Qué hacer cuando ya no hay nada que hacer? Entonces empezaron a discutir con Moisés. Verso 10, cuando Faraón se hubo acercado a los hijos de Israel, alzaron los hijos de Israel sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron, tuvieron miedo en gran manera y clamaron a Dios y dijeron, no había sepulcros en Egipto, que ¿para qué nos has sacado a morir en el desierto? ¿Por qué has hecho con nosotros esto, habiéndonos sacado de Egipto? Verso 12, ¿no es esto lo que habíamos dicho? ¿Dejarnos mejor servir como esclavos que sacarnos a morir aquí en el desierto? ¿Qué hacer cuando ya no hay nada que hacer? Frente a nosotros un mar y detrás de nosotros un ejército. Ahí sí cabe decir que el pueblo de Israel, que había gozado por la libertad de 400 años de esclavitud, ahora se encontraba entre la espada y la pared, entre el mar, ahogarse allí, y la espada atrás de ese ejército furioso, de los carros del faraón, que los iban a volver a coger para llevarlos a la esclavitud nuevamente. Entonces el verso 13 Moisés dijo, no teman, estén firmes y vean la salvación que Dios hará hoy con ustedes, porque esos egipcios que hoy están viendo, nunca más los van a ver. Dios peleará por ustedes y ustedes estarán tranquilos. ¿Qué hacer cuando no hay nada que hacer? Primero, confiar en Dios. Cuando tu diagnóstico es de una enfermedad terminal, ¿qué te queda? Mirar a Dios. Cuando la economía del mundo tambalea, ¿qué nos queda? Miremos a Dios. ¿Pero qué es mirar a Dios? Moisés les dijo en el versículo 13, estén firmes. ¿Firmes por qué? ¿No se acuerdan de las 10 plagas? ¿No se acuerdan cómo Dios castigó el Dios de los egipcios en el río Nilo y lo volvió sangre? ¿No se acuerdan cuando el Dios nuestro castigó el Dios de ellos, que era el sol, y hubo tinieblas? ¿No se acuerdan cuando el Dios nuestro castigó el Dios de ellos, que es la tierra, y de la tierra salieron ranas y polvo y piojos? ¿No se acuerdan? Querido amigo, amiga y buscador, yo le estoy hablando del Dios que hizo los cielos y la tierra, del Dios de la Escritura, que es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob y de Moisés, que es el Dios que nos visitó en Jesús. ¿Qué hacer cuando vemos que la economía ha fallado, que la educación ha fallado, ¿sí? Que la política ha fallado, que la familia ha fallado? ¿Buscar a Dios otra vez? ¿O nos hemos olvidado de que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos? ¿Qué hacer cuando no hay nada que hacer? Ponga los ojos en el Dios de la Escritura, en las promesas de Dios y en la historia bíblica que muestra que siempre Dios ha salido triunfante de todas las situaciones. Verso 13, ¿de qué temen? Estén firmes. ¿No se acuerdan cómo nos sacó de Egipto con esas 10 plagas? Y entonces, y dice en el verso 15, entonces Dios le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Dile a los hijos de Israel que marchen. Cuando usted esté en una encrucijada y en una situación difícil, nunca se olvide que Dios está al control. Nunca se olvide que Dios ha intervenido en la historia. En este caso específico, sacó a su pueblo con 10 plagas de Egipto. Nunca se olvide de Dios y camine con esa confianza, marche. Eso es lo que dice el verso 15. ¿Por qué clamas a mí, Moisés? Dile a los hijos de Israel que así como me han conocido, que marchen. La conquista es nuestra. Y en el versículo 16 le dice, alza tu vara, extiende tu mano sobre el mar,
los hijos de Israel por medio del mar en seco. Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo los ahogaré en el mar, los carros del faraón, y ustedes me glorificarán a mí, porque en medio de situaciones difíciles yo vuelvo a obrar a favor de los que me aman. ¿Qué hacer cuando no hay nada que hacer? Primero, no olvidar que Dios es un Dios de portentos. Segundo, que Dios es un Dios que está a nuestro favor. Y tercero, marchemos, sigamos caminando confiadamente, porque nada ni nadie nos arrebatará de la mano del Señor.